Buenos días, este es el tercer video de la clase de Teoría General del Estado del lunes 11 de enero de 2021. Estamos viendo las primeras formas o raíces del Estado, hablando de el hombre primitivo, el cavernícola, cómo fueron evolucionando para efecto de ir formando lo que a futuro se convertiría en la figura del Estado. Bueno, ya vimos de que el hombre nómada usó, hubo un proceso evolutivo, lógicamente, tuvo que pasar muchos años para que el hombre primitivo fuera evolucionando y juntándose con otra gente para poder ir formando lo que vamos a ver en la próxima clase, las primeras formas preestatales, el origen de todas esas, para ir formando lo que es el Estado. Aquí es muy importante resaltar cuál es la forma primigenia de unión social. La forma primigenia, o sea, si pues vamos a ver los orígenes del Estado, y los estudios nos envían a lo que es la familia. Van a ver ustedes hasta su escrito que hablan en cuestiones críticas de por qué incluso hasta la suegra no es bien vista en la familia. Todo eso, hay un libro muy interesante que conseguí, y ahí estoy tomando también parte del material para sus clases, este libro, que se llama Teoría General del Estado, y es del autor Luis de la Hidalga, de Editorial Porrúa. Muy interesante, muy clarito. Yo llevé otro libro de Teoría General del Estado, y era estaba también entendible, pero era un poco más, este es un poco más absorbible, si quieren ver, la manera como redacta el autor. De aquí también, y aparte de internet, está todo lo que son los temas que están en su síntesis. Ustedes toman su síntesis, van a ver que es una guía. Todo lo que estamos viendo, lo que se debe, ustedes leen, subrayan, ahí tienen quieren aprender más, ahí está la lectura sugerida, ahí está la biblioteca virtual de nuestra materia. Es Marcolo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada, todo claro. Pero sí me gustaría hacerles preguntas. A ver, les voy a hacer dos preguntitas, a ver cómo andan. Digo, me da gusto conocerles, pero también Astrid, que es la que está de este lado en el cuadrito. Astrid, ¿qué entendiste por la diferencia que hay entre derecho público y derecho privado? Astrid Beltrán. Por favor. Si me está escuchando Astrid Beltrán. Buenos días, profe. Bueno, lo que yo entendí de derecho público y privado es que en el público el Estado es autoridad, todos estamos bajo una autoridad. Así es. Y en el privado, pues, son iguales, no, ni uno, bueno, yo entendí que ni uno es autoridad, que más autoridad que el otro, son iguales. Así es. Qué bueno que, bueno, tienes ese concepto, pero entendiste lo elemental, lo básico. Ya que si tienen una explicación más jurídica, más técnica, más formal, pues bueno, ya ese es, pero qué bueno que estás entendiendo que en el público, el Estado, la autoridad, y los demás hay una relación con los particulares, pero de subordinación ante el Estado. El Estado está arriba, los subordinados. Por eso decía la palabra supra, es supra o subordinación. Muy bien, Astrid, muchas gracias, muchas felicidades. A ver, otro, aquí, Dana, la que está aquí abajo, en el cuadrito, Dana, si me está escuchando. ¿Quién es el creador de esa teoría pura del derecho? Dana. La teoría pura del derecho.
que también les expliqué hace un momentito, y también es muy importante que les diga que hizo hacer toda su vida en la universidad y en adelante. Dana, por favor. Es un proyecto teórico. Perdón, Bonilla, ¿qué dice? Es de algo de un proyecto teórico, ¿no? No, proyecto teórico, es una La- teoría. No, el autor de la obra teoría de es Hans filósofo. Kelsen. Muy bien. Hans Kelsen. Miren, cuando ustedes escuchen la palabra Hans Kelsen, tengan en su mente teoría pura del derecho. ¿Y con qué lo van a relacionar? Con esa dichosa pirámide que les acabo de explicar. La pirámide también viene está en la plataforma y aparte viene en su síntesis. Tienen una fotografía de la pirámide, cómo está la división, o sea, la jerarquía de las normas jurídicas, porque hay normas jurídicas, digo, que tienen una jerarquía mayor que otras. Esa es la pirámide de Kelsen, aunque ¿de quién la tomó? Del alemán Adolfo Merck, pero prácticamente cuando hablan, la pirámide de la jerarquía de las normas, Hans Kelsen. ¿Alguien me puede decir, a ver, voy a tocar, Ana Esther Jiménez, ¿qué entendiste por la teoría pura del derecho? Ana Esther Jiménez, teoría pura del derecho. Bueno, creo que no. Sergio Remes, teoría pura del derecho. Glendy. Buenos días, profe. Sergio. Soy Sergio. Okay, Sergio. El derecho es un proyecto teórico, es la realidad jurídica y se caracteriza por el derecho positivo, es lo que yo entendí. Bueno, no, mira, hay cierta discrepancia. La teoría es una corriente de pensamiento. Eso, al hablar de la teoría pura del derecho, estamos hablando de que este señor Hans Kelsen sostiene sobre que es el derecho para él, es un orden normativo derivado del pensamiento lógico de la conducta humana. O sea, ¿qué quiere decir? Que la conducta humana tiene que estar regulada por un orden que es la normatividad y lo jurídico. Por eso les decía que él quería que el derecho se estudiara, para él el derecho se debe de estudiar de una manera abstracta, quitándole todo lo que al derecho se relaciona con él. Si vas a hablar, por ejemplo, de derecho administrativo, quita toda la cuestión administrativa y vas a tener nada más al derecho como un conjunto de normas. Si vas a hablar de derecho constitucional, quita lo constitucional, vamos a estudiar el derecho como conjunto de normas. Por eso hay que quitar todas las cuestiones, por eso él dice que no puedes limitar al estudio del derecho a una norma. O sea, que quieras tú decir qué es el derecho, tomando en cuenta algún punto, como puede ser constitucional, administrativo, laboral. Por eso se le llama teoría pura. O sea, el derecho, pero sin ramas, si lo quieres decir. O sea, de una manera pura, de una manera abstracta. Eso es la teoría pura del derecho. Es importante, jóvenes, de que, bueno, la señorita que me contestó hace un momento, me había dicho acertadamente lo que ella entendió y entendió lo sustancial, lo esencial. Bueno, en este caso, Sergio, pues nada más grábate bien y está también en la síntesis lo que debemos de entender. Son dos hojitas donde está prácticamente lo esencial de Hans Kelsen. ¿Quieres entrar a estudiar un poco más de lo que es la teoría pura del derecho? Pues ya entrarías a algún libro de la biblioteca virtual de la universidad. Lean también la lectura sugerida, está ¿cómo se llama? En plataforma. Todo el material que ya tienen ustedes a su disposición, bueno, toman ustedes la clase. Ah, perfecto. Hay dudas en la misma clase, que si tienen alguna
déjenla en el foro de dudas su pregunta, y con todo gusto les contestaré sobre qué es, pero creo que entienden mejor, pues de esta manera me están viendo en directo y sobre qué es algo que no entiendan. Algo que no entiendan, adelante. Estamos viendo que la primera forma de unión social es la familia. La familia, coinciden todos los autores, en que es una institución cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Nada ni nadie puede precisar su nacimiento por el llamado problema del relativismo cultural. Al decir de este autor, Melvin Herskovits, dice, porque no existen modos fáciles, ni formas, ni medios sobre los cuales pueda estructurarse el conocimiento de la familia primitiva. Desde que un hombre puede vivir con una mujer, tener cierto número de esposas, o la mujer tener múltiples maridos, o sea, no hay algún medio que pueda decir, bueno, aquí hay un vestigio, un indicio, información, cómo fue la primera familia, la primitiva. Lo que los autores no hay, pero sí saben que la familia fue la forma primigenia, o sea, la primera forma primigenia primera de unión social. De ahí empieza a formarse todo para arriba. De ahí vámonos para arriba para ir formando lo que, bueno, evolucionando hasta llegar a esta. No, dice, no podemos definir tampoco en qué momento estas uniones tuvieron la intención de hacerlo para perpetuar el grupo social, ni la subsistencia del niño hasta cierta edad, dado que la realización de este proceso se produjo en un tiempo y espacio indeterminado. No podemos hablar de una moralidad en la monogamia o la inmoralidad de la poligamia, del hombre o mujer plural, o cuándo y cómo los productos de una unión recibieron la atención y cuidados familiares en términos de nuestros tiempos. Porque ni todas las sociedades han sido iguales, ni puede determinarse con exactitud cuándo prevaleció un sistema u otro bajo el concepto de familia. No podemos saber si el hombre de las cavernas vivió con una pluralidad de esposas. Eso es la poligamia, o también la mujer haya vivido con algunos hombres, que es también la androgamia, que son figuras que por eso digo, eso es una cuestión normal, que no pierdan de vista en algunos sitios primitivos en la actualidad, todavía se aplica eso de la poligamia. Van a ver alguien de un país que tiene varias esposas, la poligamia. Eso no es que, digo, no se ve bien, porque pues se supone que debe ser la monogamia, una sola mujer, un solo. En este caso, pues, y son países con cierto atraso. Bueno, ustedes ven un árabe, ahí viene con sus 11 esposas. Y ustedes, bueno, ¿cómo le hará con 11 mujeres? Pues bueno, eso es una cuestión cultural, porque si aquí en nuestro país hacemos una cosa así, pues imagínense ustedes, los hijos y todas las demandas por pensión. O sea, no es de nuestra cultura cuestiones así. Que ya de hecho haya hombres que lo hagan, pero no son prácticamente poligámicos, no están hablando de un matrimonio. Y aquí no, la esposa cuando se casa es una. Sí es cierto, los hijos pueden ser varios. Pues ya si te divorcias y te vuelves a casar, pues ya la mujer de la cual te divorciaste queda como soltera otra vez. No existe el estado divorciado o divorciada, ni viudo ni viuda. ¿Eres soltero o casado? Te divorcias, quedas soltero. Quedas viudo, vuelves a tu soltería. O sea, ya tienes la capacidad de volver a contraer nupcias si es lo que quieres.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Estamos viendo la cuestión de la familia. Después tenemos la poligamia y sus clases. No. Las uniones poligámicas pueden ser de dos formas. Lo primero llamamos a los poligínicos, cuando el hombre cuenta con varias esposas, y poliándricos en el caso de ser la mujer que tiene varios maridos. Poligínicos cuando es hombre con varias mujeres, y poliándricos cuando es una mujer con varios maridos. Ambas formas han existido en diversos espacios y en tiempos no necesariamente y únicamente remotos, sino aún hoy en día en ciertas comunidades primitivas de Asia y África, aunque hemos de expresar que los poligínicos están más extendidos, y así lo ha sido en toda la historia de la humanidad hasta hoy conocida. Hemos hablado de los poligínicos, hombre que tiene varias mujeres, ya la poligamia, pues que son varios matrimonios. ¿Y cuáles son las diversas uniones familiares que existen? Bueno, tenemos la institución familiar, es de suma importancia para nuestro estudio, por ser la primera célula de organización social de toda comunidad, y como tal se van integrando grupos mayores, se establecen nuevas relaciones entre el hombre con la familia de la esposa, y a la inversa de esta con la del marido, con las modalidades existentes por las diferentes costumbres dadas en el tiempo y en el espacio, con casos singulares en algunos clanes. Clanes también los vamos a ver en la próxima clase, la figura del clan, el clan, tribu, horda, cómo se fue formando esas formas preestatales. Pero bajo cualquier punto de vista, el matrimonio, hablando ya de la familia, el matrimonio como la familia como una consecuencia del matrimonio, ha ido evolucionando y se considera socialmente como parte de estabilidad familiar, el matrimonio, y básicamente comunitaria en el supuesto de permanencia y equilibrio social, aunque afortunadamente, a fin de evitar frustraciones familiares, tanto de padres como de hijos, se ha codificado la separación legal por causas determinadas en los ordenamientos jurídicos, lo que les decía, los divorcios. Cada sociedad impone a esta institución sus propias normas y funciones determinadas culturalmente, como en la legendaria China. Vámonos a China. Dice la China milenaria, la China antigua, donde la familia cobraba cabal importancia a tal grado que, aunada a los ancianos y a los jefes de las aldeas encargados de los asuntos locales, gobernaban su jurisdicción territorial únicamente, aunque la tradición ha considerado el patriarcalismo, es en la mujer donde radicaba la verdadera influencia, tanto como esposa como madre, y su palabra era la definitiva antes de tomar una resolución que pudiese afectar a la familia, integrada con el padre, la madre, hijos, nietos y demás descendientes del tronco común, agrupándose al mismo con suma frecuencia los hermanos del padre. O sea, ¿qué están diciendo acá? Que ustedes han oído hablar del patriarcalismo. En esas primeras uniones el padre era la figura principal, pero acuérdense que el padre se iba a casar y todo se quedaba en la cuestión del manejo de la familia y decisiones y todo a la mamá, a la madre. Estaríamos hablando más de un matriarcalismo que de un patriarcalismo. Como les acabo de mencionar, que la mamá era la que tomaba la última palabra. Y no nos vayamos lejos, hasta hoy la fecha, hasta hoy, fechas recientes, hay matrimonios, familias, donde mamá manda. O sea, apuesta papá, papá es el que trabaja, papá es el que aporta, pero la que resuelve problemas en la familia, si está pendiente de la casa, de los hijos, toda la cuestión de pagos, irlos a hacer, es la mamá. Y si un hijo se enferma, ahí se va al hospital a llevar a su hijo.
es la mamá. El papá pues está trabajando, está generando un recurso que va a servir para la casa. Por eso, si hay hijos que quieren ir al parque, oye mamá, ¿puedo ir al parque? O sea, o hay papás que dicen, oye papá, ¿puedo ir al parque? Pídele permiso a tu mamá. Ve qué dice tu mamá. O sea, le dejan el boleto a la mamá. Entonces, y eso estamos hablando de la China milenaria. Y no la China milenaria, vamos más atrás, porque efectivamente el hombre primitivo salía a cazar, salía primero a recolectar frutos, porque primero fue recolectar frutos, después la caza, que fueron sus formas evolutivas para poder. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Quién se quedaba con los hijos? Pues la mamá. Si pasaba algo en su... Es más, una forma, si lo quieren ver así, de matriarcado, hay una película mexicana que les recomiendo que se llama Macario. Muy buena. Es de 1959 con López Tarso, este primer actor. Cómo vive esa familia, una familia así humilde, que vivía en un cerrito, y no tenían dinero, y él siempre añoró comerse un pavo. No tenía ni para el pavo. Él salía a trabajar, a cortar leña y todo, y la esposa se quedaba con los hijos. Es más, llegaba un momento que el papá no comía porque sus hijos comieran. Pero llegó al grado que quería tener un pavo, comerse un pavo. La esposa iba, lavaba ropa, iba a entregar la ropa. Está ubicada la escena en la época de la colonia y muy bien ambientada la película. Lo que pasa, metafóricamente, él logra, su mujer roba un pavo, se lo cocina, y el que se va a cortar de ella, llévatelo, ahí te lo comes, no quería ni dividirlo con sus hijos. Pero cuando está en el bosque y quiere comer su pavo, primero se le apareció una persona, que era el diablo, y le pidió una parte y no le quiso convidar. Después apareció una persona blanca con su barba, que es Dios, también le pidió y no le quiso convidar. Después apareció un flaquito moreno, que estaba representando una muerte, y a él sí le convidó. Y como recompensa le dio agua, brotó agua de la tierra, llenó en su calabazo, donde se toma agua, le dio a tomar agua, y es un agua curativa. Le habían dicho que mira, con esto vas a apoyar a la gente que se esté muriendo, con eso lo vas a sanar. Pero si yo estoy en el cabezal, no puedes hacer nada. Solo si yo estoy a los pies de la cama, ahí sí puedes curarlo. Cuando vayas a curar a la persona, yo voy a aparecer. Entonces, si aparecía a los pies de la cama y yo le daba a tomar agua a estas personas, se curaban y él empezó a tener su dinero, empezó a prosperar, salvó a la esposa de una persona rica, hicieron su negocio, hasta que esto llegó a oídos de la Santa Inquisición, que pensaron que era cuestión de brujería y todo. Y llegó un momento que lo iban a quemar, porque le dijeron que si no curaba al hijo del virrey, pues lo iban a quemar porque estaba preso por esa Inquisición. Y cuando lo quiso curar, resulta que la muerte se le apareció en el cabezal, a ese no se le podía curar. Pero le decían, ¿me van a matar? Y dijo, no. Está muy interesante, no sé si quiero seguir contando, ya se las estoy spoileando, no se trata de eso. Véanla, ya tienen ustedes 3 películas muy interesantes que son recomendables, tanto para nivel cultural, porque esa película de Macario está considerada entre las 100 mejores películas de cine mexicano. Es en blanco y negro, pero está ambientado en ese color blanco y negro, pero más claro, porque las películas más antiguitas van perdiendo como que la nitidez. Entonces yo como una película muy clara en blanco y negro, es finales de los 50 o es de los 60, porque ya algunas ya empezaban a entrar el color, pero sí se la recomiendo. Entonces ya tienen ahí el Cavernícola, un Quijote sin mancha, con Cantinflas, y la de Macario, que vean cómo era la situación de que él se va a trabajar y la mujer se queda con los hijos a resolver los problemas de la casa, independiente que también la mujer trabajaba. Macario, su leña que iba a cortar al bosque, la vendía, y la señora lavaba ropa y iba a entregar a la gente de dinero de la colonia, de la Nueva España. Muy interesante, yo ya la vi 2, 3 veces y no fastidia,
porque son películas que traen hasta mensaje. Se las recomiendo, jóvenes, pero si tal vez están buscando ver alguna película que no sea nada más de balazos o de violencia. Esas películas son, mis respetos, son que tienen mensaje, y, o sea, terminas de verlas y te dejan un mensaje, te dejan pensando. Eso es lo esencial de estas películas, que tengan el mensaje en su contenido. Bueno, ya habíamos visto y por último, para ir cerrando lo de las formas, tenemos que el derecho civil romano tuvo una repercusión fundamental en la formación de la familia, porque trató de personas, cosas y acciones, y separó el concepto de hombre y el de persona, llegando a establecer que el hombre podía ser varias personas. Sería como que el hombre va a ser varias personas. ¿Se va a multiplicar tipo Matrix? No. Jurídicamente, en el derecho romano se separó qué es un hombre y qué es una persona. Y fíjense el ejemplo que les voy a decir. Un romano podía ser magistrado, cabeza de familia, soldado, empresario, convirtiéndose así en varias personas, y cada una de ellas tenía capacidad, derechos y obligaciones. Los individuos organizados para un fin común eran considerados también como una persona. Y esas personas colectivas eran llamadas universitates. Sabían de diversos asuntos municipales, religiosos, industriales, comerciales, etc. Así, bajo ese criterio y esas bases, sistematizaron el derecho y se forjó el derecho familiar como una rama del derecho real del padre o pater familias, que se imponía a los miembros de la familia y por lo tanto era a la vez el sacerdote del culto familiar, el juez de lo justo y de lo injusto y el propietario de los bienes familiares, con el poder de vida o muerte sobre sus miembros. Si así se pueden dar cuenta ustedes de esta cuestión, qué importancia tuvo en el derecho romano la cuestión del derecho familiar. Y vean ustedes cómo les dice, es una, ¿cómo les podía yo decir? Un hombre, pues, podía ser varias personas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Todo claro. Bueno, pues ya vieron cuál fue la forma primigenia de unión familiar, que fue precisamente la familia. ¿Ok? Ya todos pusieron su asistencia, nos quedan 10 minutos de clase ya para cerrar. ¿Hay alguna duda respecto a la clase? Lo que sigue, jóvenes, estamos viendo Egipto, la organización política y social del antiguo Egipto. Pueden ver acá. Está extenso todo lo que es la cuestión de Egipto, que lo lean. Está también Grecia y está Roma. Roma pasó por 3 partes, acuérdense, era monarquía, república e imperio. ¿Quién fundó Roma? Acuérdense que hablan de Rómulo y Remo, que es la figura donde están 2 niños amamantando con una loba. Pero bueno, la organización, administración y sociedad fue cambiante en cada periodo en Egipto. En el imperio antiguo de Egipto, la monarquía alcanzó su máximo grado de centralización antes de caer en el primero de los recurrentes periodos de disgregación territorial que se dieron a lo largo de la historia egipcia. Aquella centralización coincidió con la divinización del monarca
también en ese periodo se otorgó un considerable poder a los nomarcas, dice, a nomarcas, los cuales entraron en colisión en el Imperio Medio con el de las grandes familias que habían perdido muchos de sus privilegios. Después de la expulsión de los hicsos en el Imperio Nuevo, se volvió a insistir con más fuerza que nunca en el carácter divino del soberano. Pero dado a la expansión territorial de este periodo, el faraón tuvo que delegar funciones. Con respecto a la sociedad en el Imperio Antiguo, hubo la tendencia a la hereditariedad entre las autoridades de los nomos. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de tres épocas en Egipto: el antiguo Egipto o el Imperio Antiguo, el Medio y el Nuevo, donde están los faraones, donde ya se le consideraba al faraón como un ser divino. Si ustedes ven las tumbas faraónicas, digo, está una pirámide, cosas extraordinarias. Es más, ese misticismo que tiene la cultura egipcia todavía debe de llamar la atención. ¿A quién no le gustó, por ejemplo, ver las películas esas de la momia regresa, donde están relacionando la cuestión cultural egipcia? Creo que ya vieron esas películas. ¿Quieren ver una más formal? Esas de color cinemascope, por ejemplo, la de los 10 mandamientos, donde sale Moisés con Charlton Heston, y Jules Breiner hace el papel de Ramsés, porque era Ramsés II, cuando se dividió el Mar Rojo para que pudieran pasar según el Testamento. También está en su síntesis lo relativo a, como nos pide el temario, lo relativo al inicio del cristianismo. Al hablar del cristianismo estamos hablando de Cristo. Estamos hablando, si nos vamos más para atrás, de la cultura hebrea, de los judíos. Pues prácticamente antes de la llegada de Cristo estaban lo que eran los judíos con el Antiguo Testamento. Ya con el nacimiento de Cristo podemos decir que arranca lo que es el cristianismo, pero ya después, el cristianismo empezó a ser perseguido a raíz de la muerte de Jesucristo, de Jesús. Fue perseguido hasta que Constantino, el último emperador que tuvo Roma, a calor de su mamá, vuelve como religión principal o oficial el cristianismo en Roma. Entonces ahí es donde agarra fuerza el cristianismo. Me gusta decir películas porque se puede ver la película y con la explicación, la clase y todo, ustedes ya van formando una idea padre, o sea, fundamental sobre el tema que estamos tratando. Por ejemplo, hay una película que se llama Ágora. Ágora. Sale esta actriz de la momia, Rachel Weisz, que es el momento en que ¿qué pasó en ese preciso instante del cambio de que ya entran los cristianos a ser de perseguidos a perseguidores, si lo vemos así? Ya se volvió la religión oficial a católica, pero había todavía sus pugnas, no nada más entró y se acabó. Hubo sus pugnas y ahí siguió hasta que fue dominando la religión, el cristianismo. También van a ver ustedes lo que es la ilustración, que sale que la época pues, prácticamente de la Revolución Francesa, que es la fase donde vino cuando derrocaron al último rey de Francia, lo decapitaron, y están los grandes pensadores como Voltaire, está Diderot, Montesquieu, todos esos son los que formaron esa etapa tan interesante. Y también hay otra etapa que nos pide el temario, que es la etapa de la Reforma Protestante, que se dio con Lutero, ahí en Alemania, obtuvo sus 99 tesis, donde vino el cisma prácticamente de la religión católica, se formó una cisma, una división,
salió el protestantismo, y de ahí han salido un sinnúmero de ramas, de credos, pero son protestantes. La católica está acá, el protestante tiene diversas ramas. Y todo porque se dio ese cisma por los escándalos que se daban por la venta de indulgencias por parte de la iglesia. Fue una protesta, se llama protestantismo. La iglesia vendía indulgencias. Por ejemplo, si tú cuando te mueras, ¿cuánto tiempo vas a estar en el purgatorio? 50 años. Mira, dan un dinerito, pagas y se te venden indulgencias y vas a estar a la mitad del tiempo. Y la gente creía en eso, lo iba vendiendo, iba pagando, y dice, bueno, pues va a tener un escándalo. O sea, ¿cómo vas a comercializar algo espiritual y a futuro para cuando mueras? Entonces dijo Lutero, Martín Lutero, no, esto no va. Hizo también fue perseguido, pero pegó en la catedral sus 99 tesis explicando todas estas irregularidades y por qué no debe ser. Estamos hablando de las reformas protestantes. Hablamos también de la Ilustración. El cristianismo, pues prácticamente cuando nace Jesucristo se empieza a contar los siglos con el DC, después de Cristo. La Ilustración, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. Bueno, creo que ya van ustedes a entrar a su próxima clase, porque veo que ya están dando las 11 de la mañana, horario de Cancún. ¿Hay alguna pregunta para cerrar el video, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre los temas que vimos hoy? Todo lo que cómo estamos empezando con el Estado, la familia. Vimos también cuestiones de introducción al estudio del derecho. Estamos ya la cuestión de las tres culturas que tenemos acá, la egipcia, la griega, la romana, qué es el cristianismo, qué es la reforma protestante y qué es la Ilustración. Todo está ahí. Ya tienen para hacer su cuestionario, jóvenes. Me da un gusto haberos conocido este maestro. Vamos a seguir adelante. Mucha actitud, métanle ganas. Está todo su material para que estudien. Ya está su actividad también en plataforma para que la contesten. Pueden leer el cuestionario. Pueden leer, la síntesis. Contestan su cuestionario. Tienen 2 días, no se les olvide. Y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo lunes. Es lunes 18 de enero de 2021 a la misma hora. Por su atención, jóvenes, muchas gracias y que tengan un excelente día e inicio de semana. Cuídense mucho y pendientes. Gracias. Gracias, profe. Igualmente. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias, profe, buen día. Buen día, buen día. Señor. Buen día, profe. Excelente clase. Gracias, muchas gracias a ustedes. Buen día, profe, gracias. Buenos días, claro que sí. Dile que le pregunten a Nena si pidió la otra.